mundo se desmoronó el día en que mi madre me llamó para decirme que mi padre y mi abuelo se habían muerto en un accidente en la sierra. Fue como si el tiempo se detuviera. Mi mente inundada de preguntas intentaba asimilar algo que para mí era imposible de creer. Ambos conocían cada sendero, cada roca, cada árbol. ¿Cómo era posible que les hubiera pasado algo en un lugar que consideraban su segunda casa? Desde que tengo memoria, mi padre siempre había intentado llevarme a las montañas después de caer las primeras nevadas para cazar venados. Para él, no solo se trataba de una tradición que había heredado de mi abuelo, sino que era como un ritual, una forma en que los hombres de la familia deberían mostrar su valor y su hombría. La simple idea de quitarle la vida a un animal me parecía insoportable. Soy vegano y para mí representaba un acto que iba en contra de mis creencias. A lo largo de los años, esa diferencia de opiniones nos fue distanciando. No era solo la casa, era como si él quisiera que yo fuera otra persona, alguien que compartiera su visión del mundo y sus intereses. Por ese motivo, nuestra relación se fue enfriando, y aunque en muchas ocasiones intenté acercarme a él, nunca logramos encontrar ese punto en común que tanto deseaba. Ahora, con su ausencia, me quedaba un profundo vacío de lo que nunca pudimos compartir. Mi negativa se convirtió en una grieta entre nosotros, una herida abierta que nunca terminó de sanar. Cada año, cuando llegaba la temporada, mi padre me invitaba con una mezcla de esperanza y firmeza. Y cada año, yo encontraba una excusa para no ir. Esas decisiones, pequeñas en su momento, crecieron con los años hasta convertirse en un muro que nos separó. Ahora, con esa llamada, sentía que el peso de mi elección me aplastaba. No solo había perdido a mi padre, sino que también había perdido la oportunidad de cerrar esa brecha que nos distanció por más de 10 años. Regresé al pueblo para despedirme de ellos. Por más que me traté de mentalizar en el camino, no estaba preparado para enfrentar esa situación. Los dos féretros estaban en la sala de la casa, rodeados de velas y un silencio inquietante. El aire era denso, casi irreal, como si algo más que la muerte estuviera presente entre nosotros. Mientras intentaba apoyar a mi madre con los trámites del entierro, sentía que cada decisión que tomaba me acercaba a un abismo oscuro, uno que no alcanzaba a comprender. Los detalles del accidente solo añadieron más dudas y alimentaron mi creciente sensación de desasosiego. Encontraron la vieja camioneta de mi abuelo volcada en un barranco, como si algo los hubiera sacado del camino. Sin embargo, lo más perturbador no fue la magnitud del accidente en sí, sino lo que encontraron después. Mi padre y mi abuelo no estaban en el interior del vehículo. A ellos los hallaron completamente destrozados a varios metros de la camioneta, como si algo los hubiera arrancado de la cabina y luego hubiera acabado con ellos de una forma brutal. Ese inquietante detalle se esparció por el pueblo como un chisme venenoso. Oficialmente, se hablaba de un accidente, pero las miradas y los murmullos contaban una historia distinta, llena de temor e insinuación. Lo que más me desconcertaba era la ausencia de motivos claros. Ni mi padre ni mi abuelo tenían enemigos que desearan hacerles daño, mucho menos de una manera tan cruel. Eran hombres trabajadores y respetados, muy queridos por la comunidad, y por eso, algo no encajaba, y esa sensación me carcomía cada vez más. La camioneta, aunque vieja, siempre había sido confiable. Mi abuelo la cuidaba con esmero, revisando cada detalle antes de cualquier viaje. ¿Cómo era posible que, de repente, se saliera del camino de esa manera? Y luego estaba la posición de los cuerpos. Ninguna explicación lógica podía justificar cómo terminaron tan lejos del vehículo, y mucho menos en el estado en que los encontraron. Algunos mencionaron la posibilidad de un asalto, pero eso tampoco tenía sentido. Ni el dinero ni las pertenencias de valor que llevaban habían desaparecido. Además, el pueblo era pequeño y todos se conocían, por lo que un crimen así habría dejado rastros que la comunidad no tardaría en identificar. Después del sepelio, mi madre, tratando de aligerar un poco la atmósfera, repartió las pertenencias más significativas de mi padre. Mi hermano menor recibió una colección de relojes antiguos, y yo recibí el viejo auto de mi padre que siempre me había fascinado desde niño. Pero el momento más tenso llegó cuando mi hermano mayor recibió los rifles de cacería que habían pertenecido tanto a mi padre como a mi abuelo. Al sostener los rifles, mi hermano no pudo contenerse. Me miró con una mezcla de rabia y frustración, como si quisiera descargar años de resentimiento acumulado, y me recriminó duramente por nunca haber ido a una sola cacería con ellos. Me dijo, con una voz cargada de dolor:
que nuestro padre había muerto con el corazón roto, esperando que algún día yo compartiera esa tradición con él. Sus palabras se clavaron como cuchillos en mi pecho, y en ese momento no tuve fuerzas para responder. La culpa que había evitado enfrentar durante años me atrapó de golpe, arrastrándome a un remolino de remordimientos. Esa noche, entre reproches y tragos de whisky, surgió una idea que cambiaría nuestras vidas para siempre. Los tres habíamos decidido llevar a cabo una última cacería, un tributo simbólico en honor a nuestro padre. Sería nuestra manera de despedirnos de él, visitando esas montañas que tanto amó, aquellas que no solo fueron su hogar y refugio, sino también el escenario de innumerables historias que compartió junto a mi abuelo. Esas montañas, imponentes y misteriosas, habían sido testigos de su vida entera, de sus primeras caminatas con una vieja escopeta, de las noches alrededor de una fogata contando anécdotas y finalmente su trágico final. Ahora regresaríamos allí, no solo para honrar su memoria, sino también para enfrentarnos al vacío que nos había dejado su ausencia. Con cada paso hacia ese lugar cargado de recuerdos, sentíamos el peso de la historia familiar y el eco de preguntas sin respuesta. ¿Qué secretos guardaban esas montañas que tanto significaron para él y que ahora parecían envolverse en un manto de tragedia? Aunque yo rechazaba la idea de ir de cacería, algo dentro de mí me empujaba a aceptar. Sentía una necesidad incontrolable de subir por lo menos una vez a la sierra, y ver con mis propios ojos cómo era el lugar donde murieron mi padre y mi abuelo. Algo me decía que ahí arriba estaba escondido algo que debía encontrar. Una parte de mí temía a lo desconocido, pero otra, buscaba desesperadamente respuestas, aunque sabía que esas montañas nunca me iban a ofrecer un consuelo. El camino hasta el campamento fue interminable. Cada kilómetro recorrido por aquel solitario sendero parecía acercarme a algo intangible pero inquietante. Cuando finalmente llegamos a donde acamparíamos, una sensación extraña se apoderó de mí. Mientras mis hermanos montaban el campamento, yo no podía apartar de mi mente la idea de buscar el barranco donde encontraron la camioneta de mi abuelo. Me sentía como si estuviera caminando sobre terreno prohibido, como si esas montañas supieran que estábamos allí y se estuvieran preparando para recibirnos. Esa noche, alrededor de la fogata, intenté calmarme recordando anécdotas familiares con mis hermanos. Pero cuando llegó el momento de dormir, tuve un sueño perturbador y muy extraño. En ese sueño estaba en la cima de una montaña, mirando hacia nuestro campamento desde lo alto. En el pico opuesto, estaba una figura alta y antinatural observándome fijamente, sus ojos brillaban como brasas ardiendo, y tenía unos cuernos retorcidos que parecían dos enormes ramas secas. Desperté de golpe, jadeando, con el corazón latiendo con fuerza. A través de la tela de mi tienda, escuché pasos lentos y pesados, como si algo estuviera merodeando entre nosotros. Salí sigilosamente y me encontré con mi hermano menor, quien con una expresión de pánico en su rostro, me dijo que también había escuchado algo. Traté de convencerlo de que solo eran los ruidos del bosque, pero escuchar un bufido muy fuerte en la oscuridad nos hizo entender que no era así. Nos pasamos toda la noche escuchando cómo algo daba vueltas alrededor del campamento, acechando desde la oscuridad. A la mañana siguiente, con los primeros rayos del sol iluminando las montañas, salimos de nuestras tiendas con el cuerpo cansado y la mente inquieta. Lo primero que llamó nuestra atención fueron las huellas. Había marcas en el suelo, hundidas en la tierra húmeda alrededor del campamento. Parecían huellas de venado, pero algo en ellas no encajaba. Eran demasiado grandes, mucho más que las de cualquier venado que hubiéramos visto en nuestras vidas. Las marcas estaban perfectamente definidas, mostrando cada detalle de las pezuñas, como si la criatura que las hubiera dejado fuera pesada y hubiera caminado con lentitud deliberada. Mis hermanos, aún pálidos por la noche de vigilia, encontraron una serie de huellas que se adentraban en el bosque. «Parecen ir hacia el río», murmuró mi hermano menor con un tono entre curiosidad y temor. Decidimos seguirlas, impulsados por la necesidad de entender que había estado acechándonos durante la noche. Desde el instante en que nos adentramos más en la sierra, el aire se volvió más denso. Los pinos altos se alzaban como sombras gigantescas sobre nosotros, y la nieve crujía bajo nuestras botas, como si la misma tierra estuviera despertando. Cada paso que dábamos me hacía sentir más pequeño, como si el bosque, la nieve y el silencio se cerraran a nuestro alrededor, observándonos en su vasta quietud. Intentaba concentrarme en las indicaciones de mis hermanos sobre cómo identificar rastros de venado.
pero mi mente no podía despejarse de la imagen grotesca que había visto en mis sueños ni del eco de aquel bufido que aún retumbaba en mi cabeza. Avanzamos en silencio, cubriendo diferentes áreas del bosque. El frío era agudo, como si la misma naturaleza quisiera adentrarse bajo la piel, y mis pensamientos se mantenían atrapados entre la realidad y la pesadilla que me acechaba. Fue entonces cuando lo vi. No era un venado, ni un puma, ni ningún otro animal conocido, sino que era aquella criatura que había visto en mis pesadillas. Era un ser monstruoso y cadavérico, que se paraba en sus dos patas traseras, se asomaba desde atrás de un árbol grueso y parecía tener una expresión burlona en su rostro. El terror me paralizó en segundos. No era posible, no podía ser real. Antes de que pudiera siquiera gritar o moverme, un disparo resonó en la distancia, rompiendo el silencio y sacándome del trance. Por unos instantes busqué con la mirada a mis hermanos, pero cuando giré la vista hacia el lugar donde estaba esa criatura, ya no estaba por ninguna parte. Era como si el bosque mismo la hubiera devorado, dejando solo las sombras danzantes de los árboles y un inquietante silencio que se sentía más pesado que antes. Corrí hacia donde estaban mis hermanos con mi corazón golpeando mi pecho. Unos metros más adelante, encontré a mi hermano menor tirado en la nieve con los ojos abiertos pero vacíos, mirando fijamente hacia un punto lejano. Mi hermano mayor estaba a su lado, tratando de levantarlo, pero su expresión no me daba consuelo. Lo atacó un venado, me dijo intentando ocultar la ansiedad que se filtraba en su voz. Todo estaba muy raro, mi hermano menor estaba consciente, pero su rostro estaba pálido, y sus ojos no podían apartarse del vacío entre los árboles. Intenté calmarme, pero tenía la fea sensación de estar siendo observado. Mientras Omar intentaba levantar a Christian, algo me hizo voltear hacia el lugar donde él miraba. Allí, entre la penumbra de los árboles, estaba la criatura agazapada como un animal salvaje acechando su presa. Lentamente giró su rostro hacia mí, y soltó un bufido tan fuerte que atravesó el aire como un grito visceral de algo que estaba más allá de la muerte. «Omar, tenemos que irnos», grité con el pánico apoderándose de mi voz. Pero él se negó, insistiendo en que solo era un animal, que Christian había sido afectado por el frío y el miedo. «No es un animal», grité con desesperación, pero mis palabras chocaban contra el muro de incredulidad de mi hermano. Christian, con la voz quebrada y temblorosa, apenas pudo susurrar. «Está aquí, nos está mirando». El silencio que siguió fue profundo, más frío que la nieve que cubría el suelo. El viento cesó, y todo nuestro alrededor parecía detenerse, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Sabía que no podíamos quedarnos ahí. Sabía que esa cosa no nos dejaría salir si no tomábamos una decisión rápida. Pero antes de poder decir algo más, la criatura se movió. Simplemente avanzó en un salto, un movimiento tan rápido y fluido que me costó procesarlo. Solo vi sus ojos, esos ojos vacíos pero llenos de algo indescriptible, y luego se desvaneció en un grito desgarrador que resonó entre los árboles. Con pánico levantamos a Christian entre los dos, y a prisas lo arrastramos de regreso al campamento. El aire estaba denso, pesado, como si todo el universo estuviera esperando algo. La sensación de estar siendo observados era insoportable. Cada crujido de la nieve bajo nuestras botas parecía un presagio, como si esa cosa, aquella presencia inexplicable, se acercara más con cada paso que dábamos. Ninguno de nosotros se atrevió a mirar atrás, el miedo se nos clavaba en la piel, como si algo invisible nos estuviera acechando de manera tan palpable que podía oírse en el silencio. Al llegar al campamento, la escena nos detuvo en seco. Las tiendas estaban rotas, las mochilas abiertas, y el fuego, que habíamos dejado encendido, estaba apagado, cubierto por un manto de nieve. Había muchas huellas distorsionadas en el piso como si muchos animales hubieran estado en ese lugar. El caos que encontraron nuestros ojos era más de lo que podíamos procesar. De inmediato, comenzamos a levantar lo que pudimos. El rifle de Omar, algunas de nuestras provisiones y lo poco que quedaba intacto. No podíamos perder el tiempo, cada segundo que pasaba en ese lugar nos hacía sentir que estábamos en un grave peligro. Finalmente, cuando comenzamos el largo y tortuoso camino de regreso, el bosque parecía volverse más cerrado y más claustrofóbico. Las ramas crujían a nuestro alrededor como si el propio bosque estuviera susurrando en nuestros oídos. Fue entonces cuando de nuevo vimos a esa criatura.
Estaba de pie, inmóvil, con esa postura antinatural y grotesca, observándonos en silencio. Pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella, como si se tratara de sombras emergentes de entre la niebla, aparecieron dos figuras más. Eran más pequeñas, más delgadas, como espectros que se materializaban de entre el aire frío. Con el pánico apoderándose de nosotros corrimos sin rumbo, sabíamos que nuestras vidas dependían de ello. El bosque parecía alargarse interminablemente y el aire helado nos cortaba la piel. Sentíamos que esas cosas estaban justo detrás de nosotros, pisándonos los talones. El miedo nos impulsaba a no detenernos y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logramos llegar a donde estaba la camioneta. En el instante en que el motor encendió, una falsa calma nos envolvió, pero no fue suficiente. A pesar del calor que nos rodeaba dentro del vehículo, no podía sacudirme la sensación de que algo seguía allí, observándonos desde las sombras. El sonido del motor rugiendo, la seguridad de estar finalmente lejos de las montañas, no fue suficiente para borrar esa sensación de que algo no nos dejaría ir tan fácilmente. Esa noche, de vuelta en la casa, Christian rompió el silencio, y con voz quebrada nos dijo que lo que había sentido era algo mucho más horrible que un ataque físico. Sentí un golpe, pero no en mi cuerpo. Fue en mi cabeza, como si hubiera intentado entrar dentro de mí, como si estuviera buscando algo en mi alma. Sus palabras quedaron flotando en el aire, y yo supe, sin necesidad de preguntar, que lo que habíamos visto era algo mucho más antiguo, algo que habitaba en las sombras de las montañas y que se alimentaba del miedo y del sufrimiento. Lo que habíamos experimentado, lo que habíamos sentido, no podía explicarse de ninguna forma lógica. Con el paso de los días, intenté racionalizar lo sucedido, convencido de que debía existir una explicación lógica que me permitiera seguir adelante sin caer en la locura. Pero cada intento de encontrar sentido solo me dejaba más perdido. No importaba cuánto lo intentara, nada encajaba. Las sombras de las montañas seguían acechando mis pensamientos, y las imágenes de la criatura, con sus ojos vacíos y su cuerpo putrefacto, no desaparecían. Fue hace poco, en un viaje de trabajo a Quebec, cuando en una conversación casual con algunos miembros de una tribu local me enteré de algo inesperado. Después de unos tragos y de compartir historias de la región, mencioné casi por inercia lo que nos había sucedido en la sierra. Uno de ellos, un hombre de rostro serio y ojos penetrantes, me miró fijamente y, sin vacilar, pronunció una palabra que me heló la sangre. Wendigo. Al principio, no entendí. Pero él comenzó a explicarme que los wendigos son criaturas que habitan en las montañas nevadas, que son cazadores implacables que persiguen a aquellos que invaden sus tierras y rompen el equilibrio de la naturaleza. Nunca se dejan ver, ni cazan por maldad, más bien son guardianes de lo que consideran sagrado. Y solo atacan a quienes matan por diversión y a quienes ignoran la necesidad o el respeto por la vida. Es un ser antiguo, una entidad que se alimenta de la carne y del alma de quienes llevan maldad en su corazón sin una pizca de arrepentimiento. Las palabras de ese hombre me atravesaron como un rayo. En ese momento, todo cobró sentido para mí. Mi padre y mi abuelo, quizás habían muerto por su necedad de cazar sin necesidad. Tal vez ellos, sin darse cuenta, cruzaron una línea que no debía cruzarse. Han pasado muchos años desde aquella fatídica cacería, pero la sensación de ser observado nunca me ha abandonado. He intentado seguir adelante con mi vida, pero cada vez que cierro los ojos, el bufido de aquella cosa se cuela en mis sueños. He aprendido a vivir con el miedo de saber que, en algún lugar, aquella criatura sigue ahí, acechando paciente, esperando a que alguien sin respeto por la vida vuelva a pisar sus dominios. No importa cuánto trate de olvidarlo, las montañas parecen estar siempre en los bordes de mi mente, como un recordatorio constante de los límites que los humanos no deben cruzar. Si te gustó esta historia, regálame un like y compártela, así me ayudarías mucho a llegar a más personas amantes de los cuentos de terror. Aquí arriba te dejo otras 2 historias que no te dejarán dormir esta noche.